está en línea para ayudarnos a vivir un poco lo que se está viviendo con este juicio, Miriam Raquel Esquivel. Ella pertenece a la comunidad COM, es auxiliar docente, aborigen y profesora en ciencias políticas, y trabajó en el relevamiento y registro en territorio del testimonio de abuelos sobrevivientes y de descendientes, a través de el relato oral. Y agradecemos mucho esta posibilidad. Miriam, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Alicia Rivas te saluda desde la radio de la universidad. Buenas tardes a todos y a todas. Así que gracias, Alicia, por este espacio que nos dan para visibilizar la lucha indígena. Gracias a vos por atendernos. Bueno, en principio, Miriam, ¿qué significa como integrante de la comunidad COM, como descendiente también me dirás, de sobrevivientes de esa masacre, poder haber llegado a esta instancia? Un juicio oral con las características que tiene, pero un juicio que busca la responsabilidad del Estado también en esta masacre. Sí, dentro de nuestra comunidad se está viviendo un hecho histórico para la comunidad indígena, y creo que para toda Argentina, porque es el primer juicio de lesa humanidad que se hace con los pueblos originarios. Uh-huh. Así que me parece que este es un avance muy importante en lo que es lo que hace al derecho en sí, y sobre todo la reivindicación de nuestra cultura y el pedido de justicia por parte de nuestra comunidad. Uh-huh. Y ese pedido de la verdad. Uh-huh. El juicio lo que va a hacer es la reconstrucción de los hechos. Es decir, nosotros sabemos y estamos seguros de que los hechos existieron, pero en su momento, hace muchísimos años, hubo una versión por parte de la versión oficial. Uh-huh. Digamos, siempre el que gana es el que escribe. Uh-huh. Entonces, nuestras voces, como anteriormente dijiste, hoy estamos escuchando nuestras voces, que es muy importante, y el trabajo que venimos haciendo hace muchos años. Entonces, este es el resultado tanto de las investigaciones que han hecho todos los que van pasando, por supuesto, dentro del juicio, que se dieron en las audiencias anteriores, pero también desde nuestra comunidad también tenemos investigadores que vienen realizando este trabajo. Así que y también déjame nombrar a Juan Chico, que uh-huh. es uno de los impulsores y pilares fundamentales de lo que es la masacre de Napalpí, su visibilización. Así que desde nuestro punto de vista se está trabajando, se está podemos decir, Miriam, para por ahí nuestros oyentes que no sepan quién fue Juan Chico, que fue el historiador, tal vez uno de los que con mayor precisión recopiló información y empezó ese proceso de difusión de esta historia, y más allá también de lo que ha hecho para que este juicio llegue a esta instancia, digamos, ¿no? Claro, Juan Chico es un historiador de nuestra comunidad, uh-huh. quien desde muy chico, con su abuela, empezó a hablar de la masacre de Napalpí. Entonces, ya un poco más grande, empezó él a investigar dentro de nuestra comunidad. Por eso hablar del relato oral, de los testimonios, para nosotros es fundamental, porque es lo que a nosotros nos llevó a una reconstrucción de lo que es la masacre de Napalpí. Uh-huh. Entonces él hizo todo ese trabajo, se dio con los sobrevivientes de la masacre de Napalpí, que eso fue fundamental y es algo clave dentro de este juicio, porque fueron las personas que pudieron sobrevivir a la masacre de Napalpí. Entonces he contado en primera persona y con lo que conlleva eso, porque dentro de nuestra comunidad todavía hay dolor sobre ese hecho. Así que imagínense lo que fue para esos abuelos y abuelas poder relatar lo que le costó a ellos hablar de la masacre de Napalpí. Y ese fue el trabajo que Juan Chico ha realizado tiene más de 20 años trabajando la masacre uh-huh. de Napalpí. Entonces siempre hacemos mención a él, porque él fue un pilar fundamental dentro de lo que es esta reconstrucción de los hechos, uh-huh. utilizando la memoria oral.
Miriam, decías, es un hecho doloroso, muy difícil de contar, pero habrá sido también muy difícil tanto para Juan como para vos, como descendiente, como integrante de la comunidad, escuchar estos testimonios. ¿Cómo fue ese proceso de escucha de este hecho tan terrible? No fue un proceso fácil, porque las entrevistas dentro de nuestra comunidad, a los abuelos les costó muchísimo hablar del tema, el dolor y el silencio se apoderaron de ellos, entonces había que hacer un trabajo muy fino en ese sentido, y nosotros como pertenecemos a la comunidad indígena, entonces era como, ellos se sentían como más en familia para contar los hechos, entonces de a poco fueron contando qué es lo que sabían, cómo pasó, no fue algo que de la noche a la mañana uno puede rescatar, pero es el trabajo que es un trabajo de campo y que llevó muchísimo tiempo hacerlo. Y en tu caso, ¿cuántos testimonios pudiste tomar? ¿Cómo ha sido ese trabajo más metodológicamente hablando, digamos? Bueno, yo inicio en el 2007 estudiando el profesorado en ciencias políticas, tenía que hacer un trabajo, entonces empecé a buscar algo que me represente. Entonces buscaba hechos históricos que se ha referido a los pueblos indígenas. Entonces encuentro con la masacre de Napalpí y asocio con mi historia personal. Entonces me pareció fundamental, digamos, empezar esa investigación. Si bien empezó como un trabajo para el instituto de nivel terciario, no termino, sino que continúo con ese trabajo de investigación, porque me parece que no solamente se habla de un hecho histórico, sino que también se está hablando de mi historia personal y de la historia de muchos dentro de nuestra comunidad, porque es algo que nos afectó a todas las consecuencias de la masacre de Napalpí. Entonces mi historia es la historia de varios de la comunidad. Entonces me fui a hablar con la abuela Melitón Enrique, que en el 2008 el gobernador de la provincia del Chaco, Jorge Milton Capitanich, había pedido perdón a la comunidad por la masacre de Napalpí por parte del Estado chaqueño. Eso también hace un antes y un después, porque nos muestra a la sociedad de que la masacre de Napalpí existió. Y entonces eso también es un antes y un después dentro de nuestra comunidad. Después estuve haciendo investigaciones junto con su familia, por supuesto, con la familia de Melitona, con Pedro Valaquinta. También me entrevisté con la última sobreviviente que vive acá muy cerca de Mazagay, Rosa Grillo. Hicimos un trabajo muy arduo con ella, porque este año había cumplido 114 años, entonces hablar de Napalpí, ella dice que es muy doloroso, entonces tratamos de respetar, por supuesto, los tiempos de nuestros abuelos y abuelas, pero sí continuamos nosotros haciendo nuestro trabajo de investigación. Y ¿qué pudiste reconstruir vos de estos testimonios? ¿Qué es lo que te fueron contando? En lo que todos coinciden es que ellos pudieron escapar de la masacre de Napalpí. Dice que ellos estaban reunidos ahí en la reducción, y momentos antes hablan de la participación de un avión, que ese avión tiraba cosas, y la idea era ver que todas las personas salgan de sus tolderías para ver cuánta cantidad había, para después realizar lo que fue el desenlace de la masacre. Entonces hablan de ese avión y la participación de la policía junto con los terratenientes de la zona, porque los indígenas lo que estaban haciendo era un reclamo por sus derechos, por mejores condiciones laborales. Ellos no tenían mejores pagas, digamos, y lo que reclamaban era eso, porque solamente se les daba un vale, y en ciertos casos le daban pedazos de pan,
Entonces ellos no le alcanzaba para solventarle a la familia los alimentos, entonces ellos inician ese reclamo, esa huelga por mejores condiciones, por sus derechos para mejorar sus condiciones laborales. Entonces lo que hace el avión es ver la concentración de la cantidad de personas que había para después la policía junto con los terratenientes poder llegar en el lugar y masacrarlos. Uh-huh. Y en ese momento acá en Chaco no era todavía provincia, sino que era territorio nacional, y estaba bajo las órdenes del gobernador Fernando Centeno. Uh-huh, uh-huh. Y el presidente en ese momento era Marcelo T. Alvear. Miriam, y esto que vos fuiste relatando terminó siendo parte de este proceso, digamos, ¿no? También, de alguna manera, son testimonios que aportan información, aportan contexto, aportan testigos también para este juicio que estamos contando. Exactamente. Nosotros, en particular, las entrevistas que he hecho hacen a que hoy podamos hablar de una reconstrucción de la verdad. Uh-huh. Por eso el juicio, ese es el aporte que nosotros como investigadores, como indígenas, estamos haciendo. Es la reconstrucción de la verdad a partir de los relatos orales que tenemos dentro de nuestra comunidad, que es fundamental. Uh-huh. El silencio se apoderó de nuestros abuelos y abuelas, y ese miedo de hablar en su propio idioma también era algo que ellos tenían mucho miedo, porque decían que una vez que ellos hablaban esperaban que la policía venga y los mate. Uh-huh. Entonces el silencio, nos privaron de nuestra lengua materna. Uh-huh. Esas son las consecuencias que nosotros las vivimos. Entonces el miedo estuvo presente por muchísimos años, pero por suerte estos sobrevivientes pudieron escapar y pudieron contar qué es lo que pasó. Raquel, Miriam, perdón, Miriam, sí. Raquel, ¿no? Sí. Decías, nos privaron de la lengua. En tu caso, ¿hablás o aprendiste de grande? ¿Cómo ha sido en tu experiencia? Mi abuela materna es hablante uh-huh. de la lengua com. En el caso de mi mamá, no, ella no habla lengua com y yo tampoco. Ajá. Y esa inquietud, digamos, por salir de lo que era la comunidad indígena era motivo para que nosotros nos instalemos en un lugar, digamos, un pueblo muy cercano a lo que es Colonia de Origen. Uh-huh. Pero era por esto, porque mi abuela decía que no había que hablar el idioma, por eso no le enseñó a mi mamá. Uh-huh. Era como un mecanismo de sobrevivencia, de protección. Exactamente, digamos. Sí, ella es lo que, o sea, hoy por hoy lo que me dice que ella lo que quería era proteger a su familia. Uh-huh. Entonces hoy nosotros, por ejemplo, podemos decir, sí, son consecuencias que las vivimos. Nosotros hoy por hoy somos una generación, por ejemplo, de que acá en esta zona no se habla la lengua com, pero es por este motivo. Uh-huh. Es por la masacre de Napalpí. Ahora, esta imposibilidad también de hablar la lengua habrá sido de alguna manera dificultosa, habrá generado dificultades a la hora de ese relevamiento, digamos, ¿no? Hubiera sido mucho más simple si es que conocían el idioma. Sí, pero por suerte los abuelos contaban con familiares uh-huh. que nosotros hablábamos con ellos, y en el caso, por ejemplo, de la abuela Melitona, su hijo Sabino Irigoyen y Mari Irigoyen eran los que hacían de traductor. Uh-huh. Uh-huh. Porque la abuela Melitona sí hablaba el 100% en lengua com y no entendía mucho el castellano, entonces ellos hacían en la parte de intérpretes. Uh-huh. Lo mismo pasa en el caso del abuelo Valquinta, y en el caso de la abuela Rosa, en una de las visitas, cuando escuchó que hablaba, pero muy poco, solamente palabras, hablamos en el idioma, como que se alegró volver a escuchar dentro de los jóvenes, uh-huh. volver a escuchar su lengua, como que la alegró. Entonces ella decía, tenemos que volver a nuestras lenguas, tenemos que volver a nuestras raíces, por eso es la importancia de que hoy la verdad salga a la luz,
y que nosotros podamos estar libres, digamos, sin presión, sin esa persecución de ser indígena y poder hablar nuestra lengua, poder seguir desarrollando nuestra cultura, que es parte de nuestra identidad. Miriam, queremos agradecerte este tiempo aquí en la radio de la universidad. Por lo que vemos, estás también convocada como testigo para el martes próximo, sería, ¿no? Sí. El martes 3 de mayo estaremos declarando acá en Machagay, en Casa de la Cultura, donde también brindarán su declaración nietos y nietas de sobrevivientes de la masacre de Napalpí y un grupo de investigadores COM y MOCOI. Así que vamos a estar ahí haciendo nuestro aporte por nuestra historia. Muchísimas gracias, Miriam, y bueno, vamos ahí a agendarte para seguir también a través de tu relato lo que ocurra en este juicio. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por este espacio de difusión. Hasta luego. Hablábamos con Miriam Raquel Esquivel, auxiliar docente.